Hola a todos y todas, bienvenidos a este primer vídeo del curso de recreación en 3D de ciudades históricas con Blender. Y vamos a comenzar por una parte que yo creo que es fundamental, y es iniciar este viaje conociendo el origen de este tipo de representación, ¿no? Cuando comenzamos a intentar mostrar cómo era el pasado, ¿no? Cómo eran las ciudades del pasado, ¿no? Entonces, bueno, gracias a este pequeño viaje que vamos a trazar, sobre todo con este primer vídeo, pero también un poquito con el resto de los que van a completar este bloque, vamos a ver cómo podemos representar una ciudad del pasado, qué tenemos que tener en cuenta, cuál es el punto de vista más adecuado, o por ejemplo, si se incluyen o no personajes, cuál es la decisión o por qué tomamos la decisión, ¿no? Que fundamentalmente va a estar vinculada a un objetivo que determinará también, por ejemplo, el detalle de nuestras recreaciones de ciudades, etcétera, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo se inició todo esto y a ir aprendiendo por el camino y cogiendo nota para luego aplicarlo a la recreación de la ciudad que nosotros llevemos a cabo. Bueno, quería empezar mostrándoos esta imagen. Aquí tenemos el puerto de Ostia en época romana y es una representación del siglo XVI de este enclave romano. ¿Por qué quiero empezar desde aquí? Bueno, pues porque la pulsión por representar el pasado, por representar las ciudades que nos precedieron, es muy antigua, no empieza ahora ni empieza en el siglo XX, ¿no? Ya nos acompaña incluso desde la antigüedad. Porque, bueno, pues podéis recordar seguramente representaciones de ciudades en frescos de la Edad del Bronce griega, por ejemplo, micénicos, minoicos, incluso en algunas vasijas, por ejemplo, que se representaba Troya, que era algo que en vasos griegos, por ejemplo, ¿no? Del siglo VII u VIII antes de Cristo, y el asedio a Troya había ocurrido hace mucho tiempo antes, muchos siglos atrás, y de algún modo se intentaba representar estos eventos mitológicos del pasado, porque era la concepción de historia que se tenía, ¿no? Historia y mito estaban muy unidos. En el siglo XVI, en el que se encuadra este dibujo, se ha roto un poco, por supuesto, esta vinculación entre historia y mito. Se intenta representar, en muchos casos, el pasado de las ciudades, como veis aquí, o en este caso de un puerto romano, siendo más o menos más o menos atentos a la historia, ¿vale? Entonces, bueno, podéis ver por aquí, me gustaría que os centrarais y que mirarais muy bien distintos elementos, ¿no? Tenemos aquí el río Fiumicino, y si os dais cuenta hay aquí una figura del río también, tenemos un coloso, tenemos el propio faro, ¿vale? El puerto de Ostia tenía distintas zonas, el puerto Claudio y el puerto Trajano o el puerto Traiano, que tiene esta forma curiosa hexagonal, que es la que se conserva actualmente, se ve muy bien, y en el siglo XVI también se veía, ¿no? Entonces, al ver esas ruinas, pues pensaron, a ver cómo podemos recrear esto y cómo podemos mostrar cómo era el pasado. Ya veis, de aquí tenéis que sacar varias cosas, ¿no? Se puede aprender mucho de esta imagen. Por ejemplo, el punto de vista. Veréis que este punto de vista lo vamos a utilizar a lo largo de toda la historia para representar ciudades del pasado. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Bueno, pues en primer lugar se debe a que nos permite ver muy bien la planta de la ciudad, nos permite identificar muy bien aquellas zonas más importantes, podemos ver los edificios más representativos y también podemos ver los accidentes geográficos que la rodean. Por ejemplo, los distintos ríos, el mar, incluso, pues bueno, caminos, como podéis ver aquí, montañas, acueductos. Veréis que a lo largo de todas estas diapositivas veremos muchas ciudades romanas, pero bueno, esto se debe a que en el mundo occidental son las más representadas, ¿no? Quizás por desgracia, ¿no? Porque nuestro mundo es mucho más amplio, hay muchas más culturas del pasado, hay culturas del pasado impresionantes por todo el mundo, América, Asia, África, y todos los continentes, y muchas veces nos centramos únicamente en el continente europeo. Pero bueno, en este caso ya sabéis, vamos a centrarnos un poco más en el curso, un poquito más en el mundo egipcio y en una ciudad egipcia, pero ya sabéis que vosotros podéis ir pensando en cualquier tipo de ciudad, porque vamos a intentar que podáis abordar cualquier tipo de ciudad con este curso.
Pero volvamos a la historia de estas reconstrucciones, ¿verdad? Bueno, en este caso os muestro otra imagen. Aquí tenéis una representación también cenital de la Jerusalén romana, la Jerusalén en tiempos de Cristo. Bueno, como veis estamos a finales del siglo XVI y bueno, aquí como sabéis se mezclaba mucho, pues bueno, por un lado el interés por el pasado romano, el pasado romano de manera más anticuaria que arqueológica, pero existía un gran interés por este pasado y también, por supuesto, por el mundo cristiano, ¿no? Una renovación de lo cristiano tras la Edad Media, donde había tenido tantísimo protagonismo. Entonces aquí se mezclan un poco esos dos mundos. Y bueno, como podéis ver, hacen esta recreación también con un punto de vista cenital. Son recreaciones que son casi mapas, verdaderos mapas, ¿vale? Y aquí tenéis una pequeña vista de detalle donde, si os dais cuenta, pues bueno, podemos ver el gran foro, Forum Magnum, un arco, ¿vale?, del triunfo, que lo representan como un arco típicamente renacentista, ¿vale?, que a su vez bebe de las ruinas romanas, pero que no llega a ser un arco romano, por supuesto, ¿no? Existe mucho en el siglo XVI, siglo XV, XVI, esa pulsión por representar el pasado con edificios de su tiempo, ¿no? Como si, por ejemplo, hiciéramos nosotros ahora pues una realmente es algo muy, muy contemporáneo, ¿no? Porque seguro que habéis visto muchas obras de teatro ambientadas a lo mejor en la Edad Media, pero que se renuevan y la arquitectura, los fondos, incluso los personajes, aparecen adaptados a la época actual, ¿no? Pues eso lo hacían mucho en esta época también, por ejemplo, con mundos, pues como podría ser el de Jesucristo, donde si veis muchos cuadros de esta época veréis a los personajes vestidos con las vestimentas del siglo XVI y del siglo XV, ¿vale? Bueno, más allá de este paréntesis, pues bueno, tenemos aquí un anfiteatro que estaría, aquí aparece como dentro de una manzana de casas, algo que probablemente no tenga muchos visos de realidad, pero bueno, aquí pues a raíz de los textos y a raíz de la poca información arqueológica que se tenía en ese momento de la antigua ciudad de Jerusalén, pues se decidió recrear así. Veis el teatro, también lo tenemos aquí, ¿vale? E incluso este canal de agua probablemente sea un acueducto que han decidido representar de este modo. Bueno, como veis es una representación de una ciudad romana realizada siguiendo estos parámetros clásicos renacentistas que hemos comentado. Aquí tenéis otra representación de esta misma ciudad, se representó bastante porque, claro, interesaba mostrar el mundo en el que se pudo mover Jesucristo. Y bueno, como veis, tenemos de nuevo la zona del foro, tenemos el arco, tenemos aquí el teatro, que por supuesto no tiene visos de realidad arqueológica y de veracidad arqueológica. Es una recreación muy, muy fantasiosa o que incluye muchos elementos de fantasía. Pero bueno, ya veis aquí algo muy interesante y es la representación de caminos, representación de montes, ¿vale? Representación de ríos, aguas, etcétera. Es decir, los accidentes geográficos como elementos delimitadores de una ciudad y de este modo se muestra también la relación de esa ciudad con el paisaje. Algo muy interesante que también nos será muy útil en las recreaciones que nosotros llevemos a cabo. Bueno, si seguimos avanzando tenemos un ejemplo paradigmático de recreación de una ciudad, ¿no? Nos metemos ya en el siglo XVII y tenemos estas interesantes imágenes de Abraham el Seiber que nos muestran la ciudad de Roma, y en este caso tenéis una imagen de la ciudad de Roma, como podéis ver aquí, de su momento, ¿vale? Era la ciudad de Roma a mediados del siglo XVII, pero lo interesante es que este mismo autor nos dejó dibujada en ese mismo año la ciudad de Roma tal y como él creía que sería en época romana, la Roma antigua, ¿vale? Entonces aquí tenemos una interesantísima recreación del pasado romano de esta ciudad, ¿vale? De una ciudad histórica. Tenéis aquí el Coliseo, por ejemplo, tenemos el Panteón, también estaba por aquí, ¿vale? Es uno de estos. También tenemos aquí, por ejemplo, la tumba de Adriano, ¿vale? Que es el Castel San Angelo, ya sabéis. Así que bueno, como veis, hay también aquí el circo, donde se levantó luego, un circo en el que se levantó luego San Pedro. Entonces, bueno, hay muchos elementos que se conservaban, por supuesto, muchos restos de ellos
en la propia Roma y que se han recreado de este modo aquí en la ciudad. Mirad, esta sería probablemente la Piazza Navona. Es un poco complicado verlo porque es verdad que no es muy detallado y que no tiene muchos visos de ser totalmente cierto todo lo que aquí se representa. Por supuesto, hay mucho de invención, pero también tiene mucho de base arqueológica debido a la propia naturaleza de Roma, que tenía en ese momento las ruinas a flor de piel, ¿no? Pero bueno, queda sobre todo con la importancia de representar los caminos, de representar campos, árboles. Incluso en esta imagen, que es bastante esquemática, veis cómo meten algunos árboles, ¿no? Y esto no lo meten porque ahí hubiera realmente un árbol, sino para dar realismo. Los árboles, los arbustos, los elementos vegetales aportan mucho realismo, ¿vale? Entonces es muy interesante incluirlos. Por supuesto, fijaos que no hay personas, no hay figuras humanas en esta imagen, y bueno, eso se debe a que es una escala grandísima la que estamos viendo ahora mismo y no daría para representar esas figuras tan pequeñitas. Eso también lo tenemos que tener en cuenta cuando hagamos nuestras recreaciones. Por otro lado, bueno, aquí tenéis otra un poquito más tarde, ya estamos en el siglo XVIII y podéis ver lo mismo. Mirad la Isola Tiberina, es otra recreación de la Roma Vetus, esta Roma antigua hecha por Henry Chantelен, donde ya es mucho más precisa, es una especie de mapa, se podría decir, pero no representa con tridimensionalidad los edificios, ¿vale? Bueno, se repiten un poco todo lo que hemos comentado. Mirad los árboles, mirad los caminos que bien marcados, mirad el agua, los puentes, las murallas, también como elementos delimitadores del espacio, configuradores de la forma de una ciudad, muy importantes las murallas. Veremos a lo largo del curso cómo abordarlas, cómo reconstruirlas, etc. Y bueno, dicho lo cual, pasemos a preguntarnos por qué hablamos de recreación de ciudad y no de reconstrucción virtual de una ciudad. Bueno, los principios de Sevilla, que os recomiendo que los busquéis, son los principios internacionales de la arqueología virtual, indican que, bueno, dan distintas definiciones y dan unas definiciones de reconstrucción virtual y de recreación virtual en las que la primera se acerca más al objetivo y la segunda incluye más elementos de subjetividad, ¿no? Es decir, la segunda, la recreación, incluiría más elementos que no se conocen, pero que se recrean en torno al contexto, pues personajes, actitudes de personajes, más telas, más elementos naturales, quizás. Entonces, bueno, una recreación, aunque están muy difusos los límites entre una y otra, creo que el nombre recreación se ajustaba más al trabajo que nosotros vamos a hacer de recreación de una ciudad. Aquí tenéis un ejemplo totalmente extremo, se podría decir, de una recreación fantasiosa, ¿no? Esto puede tener un 95% de fantasía, aunque incluye elementos reales como puede ser las propias cariátides del Erecteion o el propio, bueno, pues lo que podría ser el Partenón, ¿no? Y luego todo adornado con elementos muy barrocos, muy neoclásicos, etcétera, ¿no? Esto ya es de inicios del siglo XIX, perdón, donde pues bueno, la fantasía sobre el mundo clásico, el romanticismo lineal de la línea, pues influye mucho en hacer este tipo de imágenes que son verdaderamente abrumadoras. No buscan recrear el pasado al 100%, sino simplemente inspirarse en él para hacer una escena fantasiosa. Nosotros vamos a intentar siempre mantener un porcentaje mucho mayor de realismo que de elementos inventados o recreados en base al contexto, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que tendremos que colocar muchas casas donde no sabemos si las había, ¿no? Y tendremos que ver, bueno, pues poner algo que entre dentro de lo plausible, ¿vale? Meteremos árboles donde no sabemos que los había, meteremos personas donde tampoco lo sabemos. Todo eso entra dentro, ya digo, del ámbito de la recreación. Siguiendo con este viaje a través de la historia de las recreaciones de ciudades, que espero que os esté resultando muy útil y que estéis tomando mucha nota para luego aplicar todos estos conceptos a vuestro trabajo, pues bueno, tenemos esta imagen que no he podido conseguir sin la marca de agua, en este caso, y es de finales del siglo XIX y ya nos muestra algo muchísimo más sereno, más tranquilo, más realista incluso, y se trata del puerto del Pireo, ¿no? De la ciudad de Atenas.
Entonces, bueno, pues veis las formas sencillas y más realistas, más cercanas a lo que pudo ser en realidad. En este caso, el punto de vista, fijaos siempre en eso, es bastante más bajo y nos permite ver el cielo. Esto va a entrañar más dificultades a una recreación histórica en 3D, como vais a ver luego, ¿no? Porque nos implicará el tener que hacer los fondos, tener que hacer más colinas, tener que dar más profundidad a la escena, que ya de por sí va a ser una escena muy grande. Entonces, para hacer estos puntos de vista quizás tan bajos, bueno, pues va a ser más complicado, ¿vale? Así que os recomiendo, va a ser más fácil siempre puntos más cenitales. Pero veremos que obviamente se pueden hacer también y veremos cómo llevar a cabo también estos puntos de vista. Si ya pasamos a otro tipo de representaciones en 3D de ciudades que dejan un poco de lado esa bidimensionalidad del dibujo, del grabado, nos acercamos a otra tridimensionalidad, una tridimensionalidad analógica, que en este caso está representada perfectamente por las maquetas de ciudades históricas. En este sentido, hay un museo que es brutal, que es el Museo de la Civiltà Romana en Roma, que hace unos años estaba cerrado, espero que si no lo hayan abierto lo vayan a abrir pronto, porque tenía unas maquetas fantásticas, ¿no? En él se encontraba, y se encuentra, la maqueta Gismondi, realizada por este artista, y llevada a cabo a partir de la forma Urbis Romae, un plano antiguo, creo que es del siglo III, de la ciudad, que se talló en piedra y se encontraba en el Foro de la Paz, uno de los foros imperiales. Y es uno de los hallazgos más espectaculares. Se haya fragmentado en 1000 piezas en Roma, pero se ha reconstruido buena parte y ha permitido trazar buena parte de la planta de Roma en ese momento, y esto es lo que se recrea aquí. Esta maqueta ha servido de ilustración para multitud de documentales, libros de texto, etc. Realmente, cuando nosotros hacemos una foto a esta maqueta, estamos como sacando un renderizado de un modelo 3D, ¿no? Así que es muy cercano a lo que nosotros hacemos. Y bueno, pues podéis ver que también incluye árboles, por supuesto, porque imaginaos esta maqueta sin árboles, ¿no? Perdería muchísimo, aunque tiene poquitos, pero son los justos para demostrar que hay vida, ¿no? Si no, parecería algo como verdaderamente seco, ¿no? Así que bueno, son muy importantes los elementos vegetales. Veremos cómo incluirlos también en las reconstrucciones. Y en este sentido, no solo las maquetas de ciudades son así, sino que también pueden ser como esta, que es otra maqueta, no sé si realizada incluso también por el propio Gismondi, que se encuentra en el mismo museo y que nos muestra la Roma de las 7 colinas, ¿vale? En este caso veis que la vegetación es muchísimo mayor, los elementos, los accidentes geográficos, las colinas, también tienen mayor protagonismo. Veremos cómo esculpir todos estos terrenos. Y bueno, pues aquí veis también el río, la isla Tiberina, la zona del foro, ¿vale? Que era una especie de cenagal hasta que se hizo la cloaca máxima. Y bueno, veis que es una ciudad muy enorme, muy grande, se podría hacer, pero llevaría desde luego un desempeño muy grande para un ordenador muy potente. Nosotros en principio, sobre todo para seguir este curso y para, bueno, pues poder trabajar cómodamente, os recomiendo coger algo un poquito más reducido, ¿no? Que no os vayáis a algo tan inmenso, porque os puede resultar al final un poco abrumador. Pero sí que os permite ver muy bien lo que tenemos que conseguir y los distintos elementos que configuran una recreación de este tipo. Yendo de nuevo un poquito a los dibujos, en este caso ya metiéndonos avanzado el siglo XX, ¿vale? Tenemos este pequeño dibujo de la ciudad de Atenas que me interesa por una cosa, y es porque jugaremos también con los distintos niveles de detalle, es decir, pequeñas casas, quizás las casas que van a aparecer en unos planos más apartados o que tienen menor importancia, pueden tener menor detalle, y de hecho en los dibujos tienen tan poco detalle que parecen como meros esbozos, ¿no? Y quedan bien, ¿vale? Entonces, no hay que o sea, tendremos que jugar con distintos detalles y no nos tiene que importar eso. En cambio, los edificios más importantes, como en este caso, por ejemplo, creo que es la estoa esta estoa, este pórtico, eh, o estos templos, como es el Efesteion, sí que los haríamos con un poquito más de detalle, ¿vale? Para incluirlos en la reconstrucción, mientras que las casas más comunes nos las podemos despachar un poco rápido, ¿vale? Porque no se nos va a ir la vista ahí. Tenemos que jugar muy bien con el punto de vista que queremos tomar y el detalle con el que los distintos edificios se van a ver, para no sobrecargar la escena y no perder tiempo en cosas que no la van a tener.
Y bueno, para ir finalizando, ir completando este repaso por la recreación de ciudades, tenemos que llegar a uno de los más importantes ilustradores de historia y de arqueología del siglo XX, que es Jean-Claude Golbin. Actualmente sigue también vivo, nació en el 42 y tiene unas ilustraciones fantásticas de época romana, medieval y también de Egipto, como ahora veremos. Él trabaja con técnicas manuales, con acuarelas y dibujos a mano, pero sus dibujos son auténticas referencias, quizás no tanto a lo mejor desde el punto de vista histórico, porque habrá muchas cosas que hayan sido superadas ya, pero sí, desde luego, desde un punto de vista visual. Es recomendable estudiarlo, aprender de sus imágenes, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, una acuarela de la antigua París romana, creo que es en este caso, y a la derecha pues otra ciudad romana, ¿no? ¿Veis lo que decíamos antes? En este caso el foro es el edificio que más importancia tiene, mientras que el resto simplemente se han esbozado un poco. En el caso de una ciudad en 3D también podemos plantear una estrategia de este tipo, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Y en este caso, por ejemplo, de París, como es una vista tan lejana, se ha puesto más interés en el contexto natural que en los propios edificios, que en nuestro caso tendrían muy poquitos detalles, ¿vale? Y bueno, por supuesto, Jean-Claude Golbin, como os digo, también tiene importantes representaciones de ciudades egipcias, ¿no? Aquí tenéis dos ejemplos, veis la importancia de las murallas que rodean a los templos, ¿vale? Los distintos edificios, pues bueno, religiosos y de almacenes, etcétera, dentro de las zonas de los templos, y luego las zonas de casas, los caseríos exteriores, con casas muy irregulares y salpicados también con elementos vegetales. ¿Vale? Asimismo, también podemos ver, por supuesto, los distintos caminos, el río Nilo, siempre presente, etcétera. De todo esto tenemos que ir tomando nota porque nos puede venir muy bien para nuestras imágenes finales. Aquí tenéis, por ejemplo, otra de sus imágenes, una representación de Luxor, y lo mismo, podéis tomar nota de todas las estrategias que aquí sigue, porque puede resultar muy interesante para hacer luego recreaciones, ¿no? En 3D. Yo, por ejemplo, también he cogido, por ejemplo, la inspiración de estos pequeños templetes que aparecen aquí para incluirlos dentro de mi recinto de mi templo, ¿no? Aunque es ahora os lo enseñaré, ¿no? Una ciudad, en este caso, ideal. Y os recomiendo mucho este libro, Viaje por el Antiguo Egipto, Jean-Claude Golbin, Jaume de Gros de Beller, porque bueno, pues nos muestra muchas de estas imágenes, nos puede servir mucho de inspiración y es una herramienta pues, fundamental para seguir aprendiendo visualmente, al menos, ¿vale? Y finalmente, para ir concluyendo este viaje, tenemos también el punto de vista de la imagen digital, ¿no? La imagen de los videojuegos. En este caso, la imagen de los videojuegos nos ha condicionado mucho a la hora de representar también nuestras propias imágenes con recreaciones virtuales. Y de hecho, si os dais cuenta, también los videojuegos están condicionados por la representación clásica de ciudades históricas, ¿no? Por ejemplo, mirad esta imagen del César del 1992 y cómo se parece a las representaciones que ya hacían en el siglo XVI de ciudades antiguas. Es el mismo punto de vista, si os dais cuenta, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, el Age of Empires, donde también se ve pues, este punto de vista más o menos cenital, que es uno de los puntos de vista que más nos va a interesar porque es el que mejor permite organizar visualmente una ciudad. Y el objetivo de estas infografías suele ser organizar visualmente en la cabeza del espectador una ciudad, ¿vale? También, por ejemplo, bueno, el Faraón del año 1999, un videojuego de economía y recreación, bueno, recreación, construcción de ciudades clásico, que me ha inspirado también mucho. Obviamente no hay que coger elementos de este juego al pie de la letra, pero sí que algunos detallitos a modo de guiño puede estar bien incluir, por supuesto. Siempre siendo históricamente rigurosos y basándonos en la documentación histórica que tengamos y en la posibilidad de asesoría histórica para realizar cualquier trabajo, por supuesto. Luego ya, cuando avanzando en la década de los 2000, llegan los videojuegos en 3D, ¿no? Entonces, que incluyen tecnología 3D. Entonces aquí tenéis el César 4, por ejemplo, con una representación esquemática de ciudades
y el ROM Total War, que ya sí que busca representar a escala real ciertas ciudades reales o inventadas, ¿vale? Aún así, como veis, la calidad visual es mucho menor a lo que podemos conseguir ahora. Claro, 16 años después se ha notado bastante el cambio y buena parte de la tecnología ha avanzado muchísimo y está en nuestras manos. Por ejemplo, con el mismo Blender, que podemos lograr, como vais a ver, resultados verdaderamente interesantes. Y bueno, deciros también que este 3D y 2D no está reñido, ¿vale? Se puede mezclar, aunque hay que saber hacerlo, ¿vale? No es tan fácil, pero se puede. Aquí tenéis, por ejemplo, una recreación de la ciudad de Málaga en el siglo XV, finales del siglo XV, realizada por Miguel de Leiva, que la verdad es que está fantástica, me gusta mucho, y está hecha en base a 3D, ¿vale? Está hecha en base a 3D, pero luego ha sido pintada a mano o añadidos distintos detalles a mano, etcétera, para darle un toque un poco más de dibujo. Es un matte painting, que en este caso no será lo que veamos de hacer, ¿vale? Nosotros nos centraremos en hacer una reconstrucción 3D pura, por así decir, y bueno, pues el resultado queda bastante bien, para que veáis que el 2D y el 3D no tienen por qué estar reñidos. Y bueno, por supuesto, uno de los exponentes también en recreación en 3D de ciudades históricas es un compañero y amigo nuestro, catalán, Josep R. Casals, que hace este tipo de recreaciones tan impresionantes y de tanta calidad, en este caso es Babilonia, y del que vamos a coger muchas inspiraciones, ¿no? Por supuesto, lo que más me gusta de lo que él hace son los caminitos, ¿no? Estos caminitos pintados, los terrenos están muy bien pintados, yo creo. El agua está muy conseguida, vamos a intentar imitarla y conseguir un agua parecida a esta. Y los distintos árboles que los incluiremos tal y como lo hace él, ¿vale? Así que, bueno, es un gran exponente y una muy buena influencia que intentaremos seguir, por supuesto. Os recomiendo que busquéis por redes también su nombre y busquéis imágenes suyas porque os vendrán muy bien para inspiraros. Y no sé si sabéis que hace poco también salió, hace unos años, pero sigue estando por kioscos, una colección de antiguos recreaciones en 3D de la antigüedad, ¿no? Entonces sobre todo va sobre ciudades, efectivamente, pero también incluye, pues no sé, la tumba de Tutankamón y algunas cosas así concretas. Y cada número, como digo, está protagonizado por recreaciones en 3D y por recreaciones de ciudades como esta. Es verdad que el nivel a lo mejor es un poquito más bajo que otras cosas a lo que estamos acostumbrados y que a lo mejor son un poco esquemáticas las imágenes que vemos ahí, pero desde luego también pueden ser de inspiración porque sí que me consta que hay en general un buen nivel histórico detrás, ¿vale? Entonces están muy cuidadas históricamente y bueno, pues pueden serviros para daros cierta inspiración también. Y nada, aquí os dejo una imagen que hice yo hace 2 años y medio o casi 3, de, bueno, pues una recreación de una ciudad romana muy sencilla, una ciudad romana ideal, que fue la que protagonizó el pasado curso de recreación en 3D de ciudades históricas, de ya hace un par de años, ¿vale? En esta nueva edición, pues bueno, 2 años después he hecho otra ciudad, y es la que va a centrar el curso, y es esta, ¿vale? Se ve que también el cambio es importante, el salto de calidad también un poquito, pero es por el software sobre todo también, y bueno, pues porque los años algo harán, ¿no?, de trabajo. Pero yo os garantizo que siguiendo este curso vais a poder lograr al menos un resultado como este, ¿vale? Obviamente no tenéis por qué basarlo, la imagen que hagáis, y lo hablaremos ahora más adelante, en Egipto, pero os lo recomiendo si nunca habéis tocado antes Blender y si veis bueno, que os va a costar mucho, que no podéis dedicarle mucho tiempo, ¿vale? Porque yo os voy a ir guiando paso a paso por esta recreación, pero también podéis elegir cualquier otra época si creéis que tenéis tiempo para ello. Aquí tenéis algunas imágenes más de detalle. En este caso esta recreación la trabajé para que se pudieran hacer algunas imágenes más de cerca, pero por supuesto para imágenes de lejos también es fantástica y es el objetivo inicial, ¿vale?
Bueno, pues aquí tenéis, veis veremos cómo añadir personajes, cómo pintar, por supuesto, los terrenos, añadir vegetación, añadir esta especie de niebla que aparece, veremos cómo añadir edificios, cómo crear esta especie de suciedad inteligente gracias a materiales inteligentes que van a saber cuándo un objeto está cruzando a otro para colocar ahí, por ejemplo, desconsones. Eso resultará muy interesante. Y bueno, para acabar, pues nada, deciros que eso, que espero que disfrutéis de este viaje, que disfrutéis de este curso y bueno, que vamos a ponernos manos a la obra con ello, con los siguientes vídeos en los que empezaremos a pensar en qué ciudad vamos a hacer y cómo debemos enfocar la recreación de una ciudad.